Pues Utripar y una palabra que llevo escuchando, y una palabra pisueta que llevo escuchando yo toda la vida en mi familia, y tiene que ver con xiringar les manes. O sea, siempre se fai seña a ella cuando va a sutripar el mantel, o sutripar, entonces tenía que ver mucho relacionado con les manes. Entonces quisimos llevarlo, bueno, pues ya que nosotros somos percusionistas, ya tocamos todo lo que podéis ver en los espectáculos, pues quisimos llevarlo a nuestro terreno y, como no, llamarlo así. Y yo en el disco lo que podemos escuchar son 11 temes, o realmente son 10 y un bonus track, y en él pues lleto percusión y voz. Pero para dos cancios nuestros tuvimos la suerte de tener colaboraciones con el acordeón y con la zanfona. La zanfona fue cosa de Navia, el acordeón Sabudurria, y luego están dos voces que para nosotros son muy importantes también en el disco, que es la de Anabel Santiago, que bueno, podemos llamarla Collacia, tenemos esa suerte de poder llamarla así, y luego está también la voz de Ceci, que es una nena que dice una frase que tiene un sentir muy importante para nosotros, que se dice en la lengua nuestra y que fala en la intro. Bueno, pues sí, pues mira, cuando nosotros componemos, salnos casi de manera natural, si nos ponemos. Por ejemplo, la Xota Encrucijada, hicimos-la entre Nat y yo, después de un ensayo, y ahí fue surdiendo las estrofes, cantando. Y es fácil porque llevamos toda la vida metidos en esto y los sones que nos salen son sones basados en eso, en la música tradicional y con ritmos de la música tradicional, y salen solos, pues tocar una muñeira, una jota, son ritmos de música tradicional asturiana. Y yo, los dos que no van directamente con percusión, pues la intro fue un poco inspiración celta, porque también queríamos meter no solo la tradición no es asturiana, sino que bebemos de mucha más tradición enraizada con nosotros a través de esa cultura, ¿no? Y es que la intro, si no la escuches, es muy difícil de explicar, y fala de la nuestra lengua, de lo que es la lengua asturiana y el sentir que nosotros tenemos hacia ella. Entonces ahí introducimos, como vos comentaba antes, lo que era la zanfona, para dar ese grosor de base, en vez de utilizar la percusión, que es lo que normalmente utilizamos. Y luego la nana, y una añada, que fue la que introducimos con la acordeón, y ahí lo mismo, ahí dejamos un poco apartado lo que es la percusión, pero esa surgió, esa realmente fícela yo poco después de dar a luz al mi peque. Entonces, por eso te digo, puede ser después de un ensayo que estemos charrando, se nos escurra, ¡ay, meca! Ella muy cantarina también, sí, cantando. Sí, a mí salen así como melodías y estribillos y tal, y luego empiezo a meter letra de canciones que ya sé, y luego digo, no, pues ahora voy a sacar una letra para esta canción, para este cancio, y así, Bueno, estamos de acuerdo del estrés, que nosotros hay muchos años que llevamos en esto y ya veíamos dentro de los grupos y de los movimientos de la música tradicional el papel de la mujer ya bastante presente. Cierto que sí que está saliendo fuera de lo que sería pues los eventos donde nosotros generalmente nos solemos mover, como Noches en Danza, o sea, están saliendo más a la luz. Yo creo que es importante también visibilizar eso, y un buen momento para ello, y hay muchas mujeres que por lo que sea están saliendo como nosotros y atreviéndose, y una cosa que nos presta muchísimo poder ver y disfrutar. Y con respecto a eso, otro de los cancios que hay en el disco, que también no es su de composición propia, y Rompiendo Muries, que fala precisamente de eso, de lo que es el camino que llevó la mujer a lo largo de todo este tiempo, y bueno, que todavía nos queda mucho camino por hacer, pero bueno, que por fin las mujeres en la música, no es que nunca se ellos reconociere, pero bueno, ahora mismo ya es como estamos prácticamente ahí a la misma altura.